venció a la muerte. En la adversidad yo descansaré en tu nombre fuerte. Firme estaré, sin miedo a caer. Él venció a la muerte. En la adversidad yo descansaré en tu nombre fuerte. Aquel que tiene la victoria, la voz que habla con autoridad, aquel que reina por la eternidad, Jesús, Jesús, aquel que tiene la victoria, la voz que habla con autoridad, aquel que reina por la eternidad, Jesús, Jesús. Buenos días para todos, hermanos. Creo que siempre en el corazón nuestro y en el deseo y en ese caminar nuestro delante de Dios, por lo menos cuando hay como una conciencia de lo que se trata este caminar en Dios, surge siempre el anhelo delante de Dios de poder crecer, de poder avanzar, de poder ir un poco más adelante, de no quedarnos. Y creo que los que tienen ese anhelo, los que tenemos ese anhelo, le estamos diciendo al Señor: Señor, yo quisiera como ir un nivel más allá, no quedarme donde estoy. Y creo que ese anhelo tiene que tener esa claridad de cómo en este caminar y en este avanzar delante de Dios, cómo es que Dios nos va a ir llevando a nosotros a no quedarnos ahí, sino poder ir más cada día de la mano y del deseo que hay en el corazón de nuestro Padre. Y una de esas circunstancias que van moviendo y van llevando nuestras vidas son todos esos asuntos que van ocurriendo constantemente alrededor de nuestras vidas y que muchas veces nos quedamos mirando solamente la circunstancia y no vemos más allá. Mientras que nosotros no aprendamos a ver las cosas más allá de lo que es simplemente natural y terrenal, no vamos a lograr ver a Dios llevándonos y llamándonos e impulsándonos a crecer, a no quedarnos, a ir siempre un poco más adelante. Quiero que en esta mañana vayamos un momento al Salmo 91, que es demasiado conocido, salmo escrito por Moisés. Dicen los historiadores, teólogos y aún el pueblo judío, se le atribuye a Moisés en el momento en que estuvo allá recibiendo en el monte las tablas y en esa manifestación tan grande del Señor. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré y lo pondré ¿qué? En alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? Bueno, es un salmo que uno lo lee y se va uno acordando, ¿sí? Va uno siguiendo la lectura, lo tiene uno muchas veces en mente, si no todo, gran parte de este salmo. El asunto es, ¿y qué pasa en nuestras vidas frente a la realidad de este salmo? Porque es hermoso, ¿sí? Lo podemos repetir, pero definitivamente creo que si algo quiere hacer el Señor con nosotros es romper con ese pensamiento dividido que muchas veces hay en el corazón de personas que decimos ser creyentes en cuanto a este salmo. ¿Por qué un pensamiento dividido? Porque he escuchado de muchas personas que siendo creyentes dicen, bueno, si el Señor dice que Él te librará, ¿sí?, del lazo del cazador, si Él dice que Él te librará de la peste destructora, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no llegarán, si todas esas cosas están ahí escritas, entonces ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué se enferman los cristianos? ¿Por qué mueren de alguna enfermedad y oran y no se sanan? ¿Por qué les ocurren situaciones complejas, trágicas? Si supuestamente la Biblia está diciendo en el Salmo 91 que esas cosas no van a ocurrir. Y hay gente que ha entrado entonces en ese conflicto y en ese choque. Y hasta muchos han llegado al punto de apartarse, de no querer caminar con Dios, o tienen su tiempo ahí de choque, o definitivamente no han podido con esa circunstancia que están viviendo o que vivieron tiempo atrás, y ahí se quedaron. Algo que tenemos que tener siempre presente en nuestros corazones y en nuestro caminar es que Dios no cambia, que Dios no miente. Tener bien claro que jamás Dios se contradice a sí mismo, y mucho menos que Dios se complazca en que nuestras vidas emocionalmente estén como turbadas, como derribadas. Son cosas que tienen que quedar ahí claras. Creo más bien, y sé que muchos estarán de acuerdo conmigo, que más bien nosotros, al no entender la palabra, al no entender lo que está escrito, le damos interpretaciones que son incorrectas. Vamos a la palabra y entonces, como interpreto las cosas de acuerdo a lo que muchas veces he creído o he imaginado, o lo que erróneamente muchas veces me han enseñado, y continúo con errores, entonces eso hace que muchos corazones y muchas vidas entren en una confusión en donde creen que la palabra dice una cosa,
¿sí? Pero que Dios hace otra, distinta. Entonces espero que en esta mañana Dios, con la gracia de su Santo Espíritu, nos permita entonces comprender cómo ir un nivel más arriba y cómo dejar de ver las cosas tan humana y superficialmente y poder entonces ir un poquito más allá. El versículo 1, lo repito, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. En este salmo, algo bien bonito, algo bien importante de tener nosotros en cuenta es que no somos nosotros diciéndole algo a Dios. Este salmo es Dios diciéndonos, hablándonos, expresando algo a nosotros mismos. Y mira cómo comienza bien. Él nos está aquí diciendo que hay un lugar que está como oculto a nuestros ojos terrenales, oculto a nuestra vista natural, que ese lugar, ese algo que está hablando ahí la palabra, se refiere precisamente a esa condición en la que la Escritura y Dios mismo nos está llevando a entender que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es aquello en el ámbito espiritual en lo que nosotros no alcanzamos a entender diariamente de cuántas cosas Dios nos está guardando. Y no estoy hablando solamente de circunstancias naturales alrededor, un accidente, ¿sí? Una enfermedad, un atraco. No estoy hablando solamente de ese tipo de cosas, que bien sabemos que Él lo hace, ¿sí? La Biblia quiere llevarnos a entender que también en esa esfera espiritual, donde nosotros muchas veces nos falta mayor discernimiento, en esa esfera espiritual donde nosotros tantas veces somos débiles y esta humanidad nuestra no alcanza a comprender y a dimensionar tantas cosas que espiritualmente ocurren a diario alrededor de nuestras vidas y en nuestro caminar en la vida cristiana. Todo es espiritual. Ahí está Dios también de una manera muy maravillosa obrando en nuestro espíritu para ser guardados, para ser protegidos, para ser fortalecidos, para ser enseñados, para ser guiados. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos ha sucedido que nos hemos visto en momentos donde no teníamos la iluminación, la sabiduría, el conocimiento, pero de alguna manera pudimos experimentar cómo lo sobrenatural de parte de Dios vino a nuestras vidas e iluminó, fortaleció, llenó nuestro ser y nos permitió ver la victoria en cada uno de nosotros, en circunstancias donde tú sentías que no ibas a poder, que no eras capaz, que estabas completamente confundido, pero algo maravilloso de parte de Dios fue derramado sobre tu vida y sin alcanzar a imaginarlo, viste cómo Dios te levantó de una situación o de un momento de mucha, pero mucha confusión o mucha debilidad en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender que en esa esfera de lo espiritual, ¿sí?, de aquellas cosas que nuestros ojos humanos, nuestros ojos terrenales no ven, que ahí está Dios obrando en esa esfera, entonces también podemos ver como la sombra de Dios, la cobertura de Dios, obviamente también está a diario entonces guardándonos ya, ahorita sí,
de aquellas cosas que sí pueden ver nuestros ojos, guardándonos entonces de circunstancias ya que tienen que ver con este plano terrenal, con este plano humano en el que estamos expuestos a tantas circunstancias. Yo creo que el solo hecho de salir de casa en la mañana y volver en la tarde o en la noche y no habernos pasado nada, ya eso es un milagro muy grande de parte de Dios, en medio de todas las cosas que uno ve ocurrir a diario, circunstancias bien complejas, bien incómodas, bien fuertes, ¿sí? Donde, bueno, digamos, se sufren consecuencias de muchas situaciones. Esta semana nada más veía yo una noticia, va una muchacha hablando por celular, está ahí en la carrera Quinta en Ibagué, iba hablando por celular, iba atravesando la avenida y no se percató, pasó algunos carros, pero ya llegó un punto donde había una tractomula, ¿sí? La tractomula arrancó, pues obviamente ella queda en un punto ciego, donde el conductor no la ve, ¡pum!, la manda al piso, la tractomula sigue, y tremendo que después, cuando la tractomula ya pasó, ella se levantó, o sea, una cosa tremenda como la gracia de Dios la guardó de que fuera el golpe y semejante carro tan inmenso pasara por en medio de ella, y solamente unas contusiones ahí poco severas en las piernas, y bueno, ese mismo día salió para su casa. Entonces uno dice, tremendo que uno no alcanza a ver cómo Dios lo guarda a uno, ¿sí? Vuelvo y te repito, de esas situaciones físicas que nuestros ojos pueden ver y dimensionar, que a veces ni nos damos cuenta de cómo Dios me guardó, pero también situaciones espirituales que están ahí. Estamos siendo tentados, estamos siendo minados constantemente, estamos siendo bombardeados constantemente de tantas cosas, pero qué bonito es Dios que está ahí, de una manera especial, colocando su mano sobre cada uno de nosotros como hijos suyos. El versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yo creo que cada palabra de cada versículo nos está llevando a pensar y a darnos cuenta de la victoria tan bonita y tan maravillosa que nosotros tenemos en Dios. Y como lo cantábamos hace un momento en la última canción, ¿sí? Una canción de mucha victoria, una canción que nos lleva a pensar mucho en ese resguardo tan maravilloso, en eso tan grande y tan poderoso que Él ha otorgado y que Él ha dado a nuestras vidas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto en la realidad? ¿Por qué nos cuesta tanto en el diario caminar nuestro sentirnos realmente victoriosos, sentirnos realmente guardados, sentirnos realmente protegidos, sentirnos que realmente hay algo inmensamente grande e infinito que llena y cubre nuestras vidas a cada momento, pase lo que pase? Pase lo que pase, porque no solamente nuestra vida va a estar rodeada constantemente de circunstancias que nos van a dar alegría, gozo, contentamiento, mejor dicho, una fiesta completa. Van a haber momentos que nos van a sacudir, pero ¿por qué nos cuesta entender que ahí también tenemos que estar constantemente en esa plenitud de sentir y de testificar que realmente Él está conmigo? Cuando habla ahí de castillo mío, siempre recordemos que la palabra nos está llevando ya de una manera especial a mostrarnos ejemplos naturales para llevarnos a entender que verdades que espirituales, ¿sí? Entonces, metafóricamente hablando, cuando tú ves un castillo, eso es que nos lleva a recordar la fortaleza tan tremenda que hay dentro y fuera de un castillo. La guardia que está en la parte de arriba rodeando el castillo, vigilando, la guardia que está en la parte de abajo, los soldados que están haciendo una guarnición, o sea,
Una cosa tremenda que nos lleva a pensar es eso: protección, seguridad, ¿ya? Y él quiere, dice, mira, yo soy el castillo y la fortaleza tuya. Y termina diciendo, mi Dios, ¿en quién? ¿Qué? ¿En quién confiaré? Pero cómo se nos estremece el mundo muchas veces cuando la situación es adversa y se pone fuerte y se pone dura y se pone complicada alrededor nuestro. Dice en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Aquí volvemos nuevamente a dos tipos de situaciones. El lazo del cazador, que nos está hablando de aquellas cosas que el hombre puede hacer o quiere hacer en contra mía. ¿Nos pasa o no nos pasa? Hay personas que no quieren muchas veces el bien para nosotros. Hay personas que se llenan de envidia, no sé, de rabia. Hay personas que quizás tienen rencores. O bueno, por alguna circunstancia alguien procura, no sé, dañarte, hacerte algún mal. Hasta muchos cristianos muchas veces se ven confundidos porque cierta persona, ellos creen o le han dicho que no solamente quiere de pronto afectar su integridad física, sino que le han dicho que esa persona le está haciendo una brujería, una hechicería, un riego, no sé qué. Y tristemente hay cristianos que se asustan por eso. Tristemente hay cristianos que le tienen miedo y piensan que si alguien se levanta a hacerle algún mal físico, ¿sí? O de estas cosas oscuras espirituales, que eso va a afectar su vida. Y algunas veces he hablado con personas que me lo han dicho. ¿Yo qué hago? Es que me han dicho que fulano, que sutano, que una exnovia, que no sé qué, que me está haciendo un maleficio. Y uno queda como realmente aterrado. Como una persona que dice estar bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, está creyendo y está con el temor de que si le están lanzando un maleficio, un hechizo, lo que sea, que no, que eso va a dañar su vida, que es que me están haciendo maleficio en el negocio, ¿sí? Tantas cosas, que es que me dieron quereme. No escucha, uno, créame, de entrada eso da risa, pero hay hermanos que eso los aterra y de una u otra manera los tiene convencidos que sí. Yo pregunto entonces, una persona que tiene ese temor y que está creyendo que el hombre lo puede afectar y que Dios no lo va a guardar, que Dios no es suficiente, que la sombra del Altísimo, que la protección de Dios no es suficiente para su vida, yo digo, entonces, ¿qué tan firme está su vida en Dios? ¿Qué tan firme está su caminar delante de Dios? ¿Qué cosas está esa persona haciendo? ¿Cómo es entonces su diario caminar? Que no lo deja tener la tranquilidad y la seguridad de que Él es mi castillo, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, de que esas cosas no van a poder dañar la vida de un hijo de Dios. Eso no va a suceder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿quién tiene que huir de quién? Porque si bien es cierto que la Escritura dice que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, es una realidad, ¿sí? Pero cuando venga hacia mí, cuando venga en contra de mí,
Con el primero que se va a encontrar es con la sombra del Omnipotente, con el resguardo de Dios, con la sombra del Altísimo, con el castillo y la fortaleza mía. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede entonces suceder? Y cuando habla aquí también, sí, no solamente del lazo del cazador, sino que también habla ahí de ¿qué? La peste destructora. Ya entonces me está hablando, ¿sí? No de aquello que el hombre pueda hacer en mi contra, sino también aquellas cosas ya que ya no vienen del hombre, que ya vienen, ¿sí? De lo espiritual. Pasamos de lo natural, ¿sí? A lo que ya no es natural, a lo que ya no es hecho por alguien. Pero de todas formas, sea lo uno o sea lo otro, ¿cuál de las dos debe darme más miedo? Ninguna. Necesito es estar firme en mi caminar delante de Dios, porque si no, esas cosas, créeme, van a estar siempre afectándote. Si no es así, esas cosas van a estar constantemente robando la paz, la tranquilidad, el gozo y la certeza que debemos de tener en el Señor. Mira, leamos el versículo 4, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas Él te cubrirá. Bueno, no es que Dios tenga plumas ni alas, ¿sí? Volvemos a hablar entonces de algo que es metafórico, ¿ya? Se compara a Dios como esa ave cuando cuida a sus crías. Yo no sé, me impactó en estos días que uno siempre que alguien es muy cobarde le dice no sea gallina, ¿sí o no? Pero yo miraba varios videitos de gallinitas cuidando los pollitos. Yo decía, tremendo, ¿cómo una gallina se vuelve un animal tan violento, tan agresivo? Y créeme, se enfrenta contra lo que sea, pero nadie le toca a los pollos. Vi una gallina enfrentándose con un halcón y lo arrinconó y no fue capaz con ella. Otra para enfrentar contra un perro. Bueno, una cantidad de animales, pero yo digo, es increíble como una gallina llega a volverse tan sumamente protectora, y son 7, 8, 10 pollos. Digo, uno cuida a uno, pero los cuida a todos, y voltea y brinca y se va aquí y vuelve, y no le arrima a nadie. Yo quedaba impactado de verdad. Yo decía, gallina, de gallina no tiene nada. De verdad, desen la oportunidad de mirar algunos videos ahí de gallinitas cuidando sus crías y es aterrador. Ahora, si eso es una gallinita, ¿sí?, que se torna tan protectora, Él está diciendo, yo los voy a guardar, ¿sí? Mira lo bonito que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué bonito eso, ¿no? No es solamente como esa figura tan tierna y tan bonita de ver una gallinita cuando extienden las alitas y meten todos los pollitos ahí, que es bien bonito eso, ¿sí? Sino esa protección tan preciosa y tan maravillosa que Él nos da, que no solamente nos está cubriendo, ¿sí?, alrededor nuestro, sino también sobre nuestras vidas. Vuelvo y te repito, no solamente este campo terrenal y físico, sino también lo que es sobre lo terrenal y lo físico, aquello que sobrepasa lo natural y viene a lo espiritual, lo sobrenatural. Entonces, pensando en eso nos deja ver esa doble protección tan maravillosa que Él trae a nuestras vidas. El versículo 5, es que quiero llegar allí al 14 pronto, que es el que quiero que nos concentremos mucho ahí. Dice, no temerás el terror nocturno, ¿sí?, ni saeta que huele de día. No temerás el terror nocturno, ni saeta o flecha que huele de día. Aquí habla de los miedos, temores que se presentan muchas veces en nuestras vidas y que muchas veces ni siquiera entendemos por qué ese miedo a esto o a aquello.
Miedos que muchas veces examinamos y miramos como a fondo y podemos entonces darnos cuenta que alguna cosa hay ahí que no está puesta en el orden que debe de ser. Entonces, ¿qué sucede? Se van formando como grietas. Y esas grietas, cuando realmente no son sanadas y no están siendo realmente claras delante de Dios, entonces se presentan muchos miedos. Hay gente que tiene miedo a estar solo en algún lugar. A mí no me dejen solo, a mí no me dejen sola, que yo no sé por qué, pero yo le tengo pánico a estar solo, dicen algunos. Como que siempre tienen que estar acompañados por alguien. No pueden salir, no pueden estar en su casa, no pueden hacer muchas cosas solos porque le temen a la soledad. A otros les da miedo la oscuridad, no soportan la oscuridad, se sienten intimidados ante los lugares oscuros. Personas que le tienen miedo, le tienen fobia a los hospitales, a los cementerios, a las funerarias. Dicen: yo voy a cualquier parte, sí, pero yo no le entro a un cementerio, yo no voy a un funeral. Los hospitales me causan terror. Y tienen esos temores ahí en sus corazones. Otros que salen a las calles y sienten como ese delirio de persecución y están ahí como que ya alguien se les va a venir encima, ya los van a atracar, ya los van a robar, ya les van a hacer algo, ya tienen temores. Ya otros, una inseguridad tremenda. No pueden estar solos, ese temor a la soledad, como les decía ahorita. Eso no es normal. Y bueno, y muchos temores más que pues cada uno sabrá. Pero si Él me está diciendo a mí en su palabra que Él también quiere librarnos de todos esos temores que vienen a nuestras vidas, y si constantemente estamos cantando y estamos diciendo que Él es mi victoria, que Él es mi escudo, bueno, tantas cosas. Por eso te digo, porque en la realidad, en la práctica, es otra cosa totalmente diferente. Y no lo vivimos y no lo sentimos así. Y cuando habla ya de la saeta que hoy le dio, de la flecha, pues podemos ver ahí también cosas, ¿sí?, que son como una flecha que llegan de repente, inesperadamente. Hay gente que tiene miedo de a cualquier momento están ya esperando que una mala noticia les va a llegar, no saben ni por qué, pero están ahí, no se levantan tranquilos porque piensan que a cualquier momento, si sonó el teléfono, les van a dar una mala noticia. Si les tocaron la puerta, ¿qué pasaría? Si los mandó a llamar el jefe, me van a echar. Y nunca pasa nada. De lo que constantemente están con ese temor que va a ocurrir. Pero es constantemente ahí ese temor a las cosas que puedan llegar repentinamente. Entonces, saeta que huele de día, ¿sí?, ni pestilencia que en medio de la oscuridad. Ahora, hay cosas que nosotros no vemos o no sabemos, como les decía hace un momento, pero muchas veces no ha pasado nada y la persona ya está con ese temor en su corazón y solamente se mueve o va hacia aquellas cosas, o solamente le dan tranquilidad a aquellas cosas que la persona las puede manejar, sabe cómo hacerlas, las conoce, ha ido, lo ha experimentado, lo ha hecho, ha tenido ya la oportunidad, pero el resto le da temor hacerlo. Una entrevista, un trabajo nuevo, un lugar donde el que hay que ir a estar, a viajar, no son capaces por el temor que hay en sus corazones. Y muchas veces ese temor a ese algo es más grande que ese algo mismo. Y constantemente esa persona está como confrontada consigo misma, ¿sí?, de ver que solamente hay miedos en su vida, pero que nunca pasa absolutamente nada. No sé si te ha pasado, no sé si está pasando en la vida de alguno, pero es algo en lo que debemos entonces pensar. Ahora, mira que el versículo 1 nos está diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí estamos sintiendo que verdaderamente estamos siendo guardados de la manera como lo está diciendo Dios ahí en el Salmo 91.
El versículo 6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Tremendo esto. Ahora, préstale mucha atención, vuelvo y te repito. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. ¿Quién es el Señor de la luz? Dios, ¿sí? ¿Quién es el Señor de las tinieblas? Dios. Que Satanás es el Señor de las tinieblas. Es mentira. Leamos Isaías 45, 6 y 7. Mira lo bonito como dice acá la escritura. Isaías 45, 6 y 7. Para que sepas, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Mira, que formo la luz y creo las tinieblas. Y escucha esto, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Miedo a lo que puede ocurrir en medio del día, miedo a lo que puede ocurrir en medio de la oscuridad. Dios dice, no hay por qué. No hay por qué. A veces le atribuimos tantas cosas a las tinieblas, a la oscuridad, que tantas veces se le da como un señorío y un poder a Satanás que él no tiene. Al fin y al cabo, en el Salmo 23, si no lo busquen, creo que todos lo sabemos, dice que Él nos guiará tanto en lugares de delicados pastos, ¿sí?, como a aguas de reposo. Qué lindo, ¿cierto? ¿A quién le gustan los lugares de delicados pastos y las aguas de reposo? Maravilloso, a todos. Pero Él también dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, como que es fácil sentirlo en las aguas de reposo y en los lugares de delicados pastos, pero ¿qué pasa cuando tengo que andar en los valles de sombras de muerte? Que eran, el salmista habla ahí de esos lugares donde tenían que llevar el rebaño, ¿sí?, a trasladarlos a ciertos lugares retirados para llevarlos precisamente a alimentos, lugares, pasturas verdes y manantiales de aguas, pero tenían que atravesar unas grutas oscuras y eran tenebrosas, y sabían que habían animales allí de presa que podían saltar sobre el rebaño, que podían dañar el rebaño. Pero ¿sabe qué era lo bonito de eso? Que las ovejas sabían y veían que su pastor iba y ellas iban tranquilas y seguras de que él estaba con ellas. ¿Por qué nosotros, cuando tenemos que atravesar el valle de sombra de muerte? ¿Por qué cuando tenemos que atravesar, como dice aquí, pestilencia que ande en oscuridad y mortandad en medio del día destruya? Créeme, fue aterrador ver más de un creyente en la pasada pandemia, aterrados, muertos de miedo, llorando, y muchos desconsolados porque pensaban que se iban a morir. ¿Y si te mueres qué? ¿Y si me muero qué? Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. ¿Cuál es el problema con morirnos? Creo que ya lo estudiamos también. Si es que el morir en Dios es una bendición tan grande, es un regalo tan inmenso. Triste el que muere sin esperanza, sin fe, y el que va a una vida de condenación. Pero tú y yo, qué tremendo esto, ¿no? Y qué confrontante. Que esa victoria en la que tanto cantamos y decimos, nos cuesta entender esto. Necesitamos entender que también en los días oscuros Él está ahí, esos días sombríos, esos días grises, ahí está esa protección maravillosa de parte de Dios. Nosotros mismos nos descalificamos. Nosotros mismos somos los que, como que, no, Dios me dejó, se olvidó, me abandonó, me dejó tirado,
tengo que mirar cómo frenteo yo solo y como que no veo la mano de Dios por ningún lado. ¿Sabes algo? La relación divina nos lleva a ti y a mí a entender que no es por vista. Porque si para que tú y yo realmente podamos creer que Él ha estado conmigo, yo necesito estar viendo cosas ocurrir constantemente, todo el tiempo, poder ver cosas físicas y tangibles que las pueda ver y las pueda tocar, pues entonces eso no es fe. No estoy realmente viviendo una vida de fe, un caminar de fe delante de Dios. Versículo 7 dice: caerán a tu lado ¿qué? 1000 y ¿qué? Y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente, versículo 8, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Tremendo, ¿no? Mira, ¿de quién me está hablando aquí? ¿Sí? Me está hablando de los impíos y de su paga, de cómo el hombre que obra mal y que procede de tantas maneras tan incorrectas, Dios está diciendo que cada uno de ellos tendrá su recompensa, que lo que el hombre siembra, eso recoge. Muchos se quejan porque ven mucha gente mala, ¿sí? Que viven sobrados, como que no les pasa nada, que viven tranquilos. Entonces como que eso los confunde y a muchos los llena de amargura, como hablaba el salmista en el Salmo 73, si es el 73, ¿cierto, pastor? Sí. Salmo 73, donde se llena de angustia Asaf y ve la prosperidad de muchos, hasta que Dios le deja ver, ¿sí? Que aunque ellos creen que van hacia arriba, la verdad van hacia abajo. Y como dice la canción, si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás, ¿sí? Ya la pagarás, ya la pagarás. Entonces, mira, algo en lo que nosotros debemos de como de descansar y de tener esa tranquilidad. Dios lo está diciendo y Dios en su palabra se está comprometiendo y nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Los malos tendrán su paga. Los pecadores tendrán su paga. Todo aquel que ha obrado mal, todo aquel que se ha deleitado, todo aquel que ha querido vivir pecando, que se ha olvidado de Dios, que no ha tenido en cuenta el temor, los preceptos de Dios, Dios dice, ellos tendrán también su pago. Ahora, no nos está diciendo aquí nada sobre cómo vamos a ver a otros morir, mientras a los cristianos no nos va a pasar nada, como que no nos vamos a morir. No está diciendo eso. Porque es que, vuelvo y te repito, el leer y el interpretar las cosas de la manera incorrecta es lo que lleva a confusiones. Entonces dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Yo no me voy a morir, yo voy a ser arrebatado vivo. No, tú también te vas a morir, yo también me voy a morir. Todos, ¿sí? Está establecido para todo hombre que muera y luego de la muerte el juicio. Está establecido. Pero aquí se está refiriendo, dice en el 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa ¿de quién? De los impíos. Así como mueren impíos, mueren también creyentes. Impíos que les da un infarto, hay creyentes que les da un infarto. Impíos que mueren en un accidente, hay cristianos que mueren en un accidente también. O sea, no te creas eso de que es que no, los cristianos como que anochecemos y no amanecemos, ahí morimos dormiditos. No, eso ha pasado, sí, pero eso no es el común denominador. Todos vamos a tener que vivir ese momento, sí, como creyentes. O sea, desde que el hombre cayó en pecado, este cuerpo entonces entra en deterioro, se envejece, se enferma y muere. Eso va a suceder. Ahora, que si la persona está creyendo o está pensando que es que lo que le espera es una muerte
muy dulce, muy bonita, muy hermosa. Y resulta que sufre un accidente, un ser querido, muy allegado, muy creyente, muy devoto del Señor, y muere terriblemente. Entonces otros ¡pran!, se desmoronan por eso. ¿Cómo es posible que le ocurra eso y no sé qué? Alguna vez lo enseñaba el pastor César, y eso siempre me quedó en la mente, como que, o sea, el asunto aquí no es cómo morimos. El asunto aquí es que, ¿hacia dónde vamos después de que morimos? La muerte más hermosa que puede tener un ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es la muerte más hermosa? Irse con el Señor. Sea como sea, no importa. Al fin y al cabo, mira, si miramos los apóstoles, los discípulos del Señor, Jacobo murió decapitado, Pedro crucificado boca abajo, Marcos en Alejandría arrastrado, ¿sí? Lo amarraron a una bestia y lo llevaron arrastrado y murió. Santiago decapitado. Juan, que recibió en la isla de Patmos la relación del Apocalipsis, lo arrojan en una caldera de aceite hirviendo. No muere, pero imagínate la vida que llevó después de eso. Y mira la revelación que recibe de Apocalipsis. Felipe azotado y crucificado. Bartolomé en la India crucificado. Tomás atravesado con una lanza. Lucas colgado. Mateo atravesado con una lanza en Etiopía. Santiago, el hijo de Alfeo, también fue crucificado. Santiago el justo lo arrojaron desde un pináculo y después lo agarraron y lo mataron a golpes. Judas Tadeo crucificado. Pablo decapitado. De los profetas, como muere Isaías, aserrado. O sea, una cantidad de cosas. Y nosotros estamos bravos porque un cristiano se murió de una manera que no, qué horrible eso. O sea, ¿acaso lo importante es cómo morimos? Y yo te repito, gente en el caminar con Dios, bravos y reclamando a Dios por qué se murió así, o por qué se murió tan joven, o por qué Dios no lo sanó. Si hicimos cadena de oración y no sé qué, y Por favor, o sea, murió José, el esposo de María. Y uno ve en el momento de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando uno ve el momento de la crucifixión de Cristo, José no estaba con María. ¿Quién estaba con María? Juan. ¿Y qué le dijo Jesús? He ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. No estaba José. Cuando Jesús hace el primer milagro, no está José con María, y eran unas bodas, y por tradición judía va él con su esposa. O sea, que lo que nos deja ver ahí según esto es que José murió y Jesús estaba vivo. Y yo no me imagino a María, Jesús, ¿usted fue capaz de sanarlo? Increíble. Y eso pues que yo sé quién es usted y que tiene el poder y que ha sanado a otros. Definitivamente sí es que no. Tuvo que morir José y María estar ahí y todo el asunto. ¿Y qué pasó? Pues así tenía que ser. Y nos llenamos nosotros de una cantidad, hermano, de prejuicios y de reclamos delante de Dios. Entonces, así como nosotros hemos visto y sabido que hubo creyentes que murieron en la pandemia, igual que murió gente no creyente. Y más de un creyente pensó que nos iba a morir. No, eso no nos toca, caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llegarán. Y como leíamos ahorita, ni la peste destructora, nada de eso. Y cuando empezaron a morir cristianos, entonces ¿qué? ¿Dios falló? ¿Dios incumplió? ¿Dios se olvidó? Pues no, sencillamente no, porque no se trata de eso. No es allá lo que realmente nosotros debiéramos como de confundirnos con todas esas cosas. Entonces, versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Algo que tiene que estar en completa concordancia en nuestras vidas, ¿sí? Es las cosas que pensamos, ¿sí? Con nuestra fe. Porque muchas veces los pensamientos nos dicen una cosa o pensamos una cosa, pero cuando lo vamos a mirar hacia la luz de nuestra fe,
como que estamos creyendo otra totalmente diferente. La fe y nuestros pensamientos deben estar unidos en un solo sentir como Dios lo quiere. Ahora, es decir, todo lo que nos pase, tanto lo que yo considero bueno como lo que yo no considero tan bueno, que a veces digo, eso es malo. Si estamos en Dios, tiene que tener un propósito. Si estamos bajo la sombra del Altísimo, eso tiene que tener una raíz, un propósito, una intención en Dios. Y el propósito, la intención de Dios para cada uno de nosotros siempre es nuestro bien. ¿O no? ¿Estás seguro de eso o no? Como que cuesta, ¿cierto? Lo que esté ocurriendo, o lo que te haya ocurrido, o más aún, lo que te va a ocurrir mañana, tiene un propósito en Dios. El bien para mi vida, el bien para tu vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a reaccionar siempre, siempre de una sola manera frente a todo esto, frente a lo que pase. ¿Cuál sería esa manera de reaccionar? Pues entiendo que en lo que está pasando hay un propósito. Entiendo que en lo que está pasando Dios quiere el bien para mi vida. Porque todo lo que ocurre aquí en la tierra tiene un propósito en el cielo. Y esto tiene que ver entonces con un nivel de discernimiento y un nivel de conciencia un poco más alto, un poco más elevado en el que muchas veces nos estamos ahí como estancando. Esta semana que pasó, hablaba yo con un amigo mío que Dios hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, le permitió salir del país y crear empresa fuera de Colombia, y le fue muy bien y levantó una empresa supremamente grande, sí, con muchos empleados, etcétera, etcétera. Una cosa impresionante, ¿ya? Pero vino una cantidad de situaciones, complicaciones, asuntos, la pandemia también, y todo esto empezó como a irse a pique, ¿ya? Le quedó, por gracia y misericordia de Dios, él es un hombre creyente, él pertenece a la iglesia pentecostal unitaria, y es un hombre que ama a Dios, pero hablando con él me decía, ¿qué hago? Porque pues lo que me quedó fue el edificio que Dios me permitió construir, lo tengo arrendado, y bueno, pues afortunadamente de eso estoy viviendo en este momento, y eso es de lo que Dios me está dando para el sustento. Pero yo, ¿qué hago? Yo necesito mirar qué confecciono, yo necesito mirar qué negocio monto, yo necesito mirar cómo arranco de nuevo, ¿qué hago? Me decía. Yo le dije, mira, hay algo muy claro. Usted ya entendió el propósito de Dios. Usted ya entendió por qué Dios lo llevó desde donde usted estaba hasta donde está ahorita, y que estando como está no le falta nada, que tiene el sustento y la provisión de Dios. Usted ya ha entendido este tiempo en el que Dios lo tiene en quietud, ¿sí? Que no lo tiene trabajando, que no lo tiene volteando una cantidad de cosas, pero que a pesar de todo eso, usted puede ver que llega el sustento y la provisión a su casa. Usted ya entendió lo que Dios lo está llamando a hacer para Él, y la manera como Dios quiere que usted pastoree, cuide su casa, que usted edifique la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Usted ya entendió todo esto, o usted solamente está quedando en este plano natural mirando qué negocio monta. Porque le aseguro, si usted solamente se va a quedar ahí esperando a ver qué negocio monta, qué hace, y no está viendo el propósito de Dios, se va a quedar ahí patinando todo el tiempo, mirando qué hace, pero sin entender lo que Dios le está hablando a su vida, a su corazón. Se puso a pensar, terminó ahí llorando, terminó pidiéndole perdón a Dios y entendiendo tantas cosas, entre ellas cómo se ha ido un poco enfriando y alejando de la mano de Dios. Pero hermano, ¿por qué nos quedamos siempre mirando
lo que es apenas superficial, lo que me está ocurriendo, y como que esa situación me encierra en cuatro paredes y me quedo ahí mirando cómo hago, cómo soluciono, cómo levanto, qué digo, pero no miro hacia las cosas espirituales, no miro hacia lo que Dios quiere hablarme allá en lo profundo. Nosotros no somos, escúchame esto, no somos seres naturales viviendo experiencias naturales, quítate eso de la cabeza. Nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias espirituales. Mientras te quedes ahí, viéndolo todo ahí, lo superficial, y no queramos sumergirnos en lo sobrenatural, en lo espiritual, ahí te quedas y patinas todo el tiempo. A todos nos ha pasado. Por lo tanto, en ese nivel de conciencia superior empezamos a entender que todo lo que vivimos es espiritual y que todo lo que vivimos tiene propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Si tú lo miras desde Génesis, todo lo que Él creó, todo lo creó con un propósito. De manera tal que todo lo que está ocurriendo en ti y en mí es porque eso tiene un propósito. Versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cómo así? Dice que todo, mira, si todo, absolutamente todo, que eso quede grabado, por favor, si todo tiene un propósito, si todo tiene una intención, que es el bienestar que Dios quiere para mi vida. Pero ahora ya cuando hablo de bienestar, más de uno está pensando playa, brisa y mar. O sea, porque así somos. Este pensamiento terrenal, entonces ya estamos pensando en eso. Uy, sí, qué bueno, unas vacaciones. No, mejor dicho, no. Y no es que eso esté malo, que no vaya a suceder, sí. Pero estoy hablando de ese bienestar para tu alma, en el que el alma nuestra, como dice la escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, el crecimiento del alma. ¿Sí? Ahorita sí me están entendiendo, para que ya por favor, pensando no sé cuántas cosas, la comodidad, la locha, no. Es el crecimiento, el bienestar, el avanzar, el trascender en esta vida, en esta parte espiritual. Cuando dice deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, es que definitivamente si el crecimiento nuestro es solamente hacia las cosas terrenales, hacia las cosas materiales, y no hay un crecimiento nivelado entre lo que es espiritual y lo que es terrenal, pues va a haber un completo desequilibrio y sencillamente vas a terminar apartándote. Pero Dios quiere que eso sea totalmente equilibrado en nuestras vidas. Entonces, si todo tiene un propósito, si todo tiene una intención que es mi bienestar, entonces lo que me está pasando, lo que te está pasando, no es malo. No es malo. Ay, pastor, si usted supiera, déjeme, yo le cuento ahorita. Tranquilo. También yo he vivido cosas fuertes y todos los que estamos aquí hemos vivido cosas bien fuertes, entonces no se preocupe, ¿sí? No me va a hacer llorar ahora, tranquilo, ya, porque yo sé que esas cosas pasan. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, que el Señor nos permitió estar sirviendo a Dios en Cartago, solamente por contarles algo así pequeñito, un momento allá fuerte, pero muy fuerte. Miraba la alacena y solamente había bienestarina y plátanos. Pero no había donde cocinar la bienestarina ni hacer los plátanos, ¿sí? Solamente había una terraza con unos palos para hacer de comer en esa terraza. No teníamos luz, no teníamos agua, ¿sí? Nada. Había una caneca grandísima de un gimnasio que quedaba en el primer piso, una caneca de reserva, y de ahí nos tocaba sacar el agua. Sacarle el agua al vecino. Después, al tiempo, cuando ya hubo como pagar, el vecino, pasó esto y esto, yo estuve sacándole agua, tenga, le doy este dinero, porque él no sabía, ¿sí?
O sea, fuerte, fuerte. Muchas cosas. Debíamos como casi 1.000.000 pesos de arrendo y nos pidieron también. Entonces, yo en el momento, tenaz. Pero ahorita te puedo decir qué bonito fue eso. Porque lo que Dios me permitió crecer y aprender en eso, no lo hubiera hecho de ninguna otra manera. Entonces, si tú estás pasando un momento complicado, déjame decirte, también los he vivido y también muchos de los que estamos aquí los hemos vivido. Entonces, simplemente quiero decirte, eso es bueno en Dios. Eso es maravilloso en Dios. Es bonito, es perfecto en Dios. Seguro. Entonces, todo tiene un propósito. ¿Sí? Es decir, Dios me quiere dejar ver que hay grietas. Y que esas grietas, Dios no quiere que simplemente sean tapadas, quiere que sean cerradas y selladas. El asunto y lo que pasa en muchas vidas es que cuando Dios deja ver las grietas, lo que quieren simplemente es taparlas. Echarle un barniz de religiosidad a las cosas. Y no quieren que las cosas sean realmente selladas como Dios lo quiere hacer. Y por eso, entonces, ahora solamente están recogiendo despojos. Porque cuando Dios les dejó ver las grietas, no quisieron hacer absolutamente nada. Se acabó su hogar completamente. Ya no hay esperanza de nada ahí. Acabó con su salud. Acabó con la relación con sus hijos, con su familia. Acabó con todo. Porque todo empieza como una grieta que Dios deja ver, pero en la que no estamos haciendo absolutamente nada. Finalmente, ¿a quién termina echando de la culpa? Como a Adán. Señor, la que me diste por esposa. O sea, la culpa es tuya. Y llega Eva. Ay, Dios, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces la culpa es del diablo. Si no es de Dios, es del diablo. Pero nunca es de uno. Mira, Dios te está dejando ver grietas en tu vida. Malos manejos en tu economía. Malos manejos en tu salud. Malos manejos en tu trabajo. Malas cosas que están ahí agrietando. Pero si tú no quieres hacer nada, no te quejes después, no le eches la culpa a Dios. Porque seguro que eso se va a desplomar, si no haces nada. Seguro, te lo puedo asegurar completamente. Entonces no las tapemos, cerrémoslas. Por lo tanto, ningún mal que se acerque a tu casa tiene el propósito de destruirte. Es el bien de Dios. Dios quiere protegerte. Dios quiere enseñarte lo que es verdaderamente importante. Si yo no entiendo que lo que Él a mí me está dejando ver, lo que Él me está revelando, si yo no lo quiero entender y aún entendiéndolo no quiero hacer absolutamente nada, entonces te vas a quedar ahí simplemente viendo y dando vueltas al problema. Y como tú no quieres discernir que eso es espiritual, te quedas ahí, en un nivel muy bajo, en un nivel demasiado superficial. Por eso hoy la exhortación y el título que Dios me inquietó a ponerle es un nivel más alto. Dejemos de ver las cosas tan superficiales. Versículo 11 y versículo 12 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ojo pues, a sus ángeles, ¿qué? ¿Quién los va a mandar? Él. Él no está diciendo, pues a sus ángeles vas a ordenar tú que vengan a tu vida y que te rodeen. No. Lo hemos aprendido en discipulado. Nosotros no somos llamados a ordenarle a los ángeles nada. El Salmo 103, ahí adelantico, Salmo 103, 20 y 21, mira lo que dice, ahí adelantico está, 2 hojitas más adelante, dice:
Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿La voz de quién obedecen? La de Dios. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Hermanos, esa doctrina de ángeles que nos lleva a que reclamen, a que decreten, a que ordene, a que desate y no sé qué cosas de ángeles, tú no vas a encontrar sustento en la palabra acerca de eso. Esa tarea déjesela a Dios. Que si a Dios le place mandar ángeles, Él los manda, no porque los necesite, sino porque por soberanía de Él, no más. Pues no necesita de nada ni de nadie. Y si los tiene y le sirven y le alaban, maravilloso, pero Él no necesita la alabanza de nadie, ni que ni la tuya ni la mía. Le agrada y se complace, sí, pero no deja de ser Dios. Ahora mismo ordeno un vallado de ángeles que vengan y guerreen contra esta situación que me está pasando. Ángeles desciendan, Gabriel, Miguel, y eso es una cantidad. Si Dios ya te mostró a ti qué es lo que tienes que hacer y tú no quieres hacerlo, ¿para qué estás ordenando ángeles que vengan y lo hagan si tú no lo quieres hacer? Por favor. Bueno, y en todos los casos, cuando sales, cuando envías a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, Dios guárdalo, pero no tienes por qué estar invocando ángeles para nada. Eso no, tú no lo vas a encontrar en la Biblia. Siempre que tú vas a ver la intervención de ángeles en la Biblia, que existen y que intervienen y que están ahí, que obran, no estoy diciendo que no, pero siempre que los vas a ver que es Dios el que los coloca. Vas a ver que es Dios el que lo hace. No vas a ver ahí hombres de Dios invocando ángeles, nunca lo vas a ver en la palabra de Dios. Jamás. Versículo 13, rápidamente. 91. Estamos en el Salmo 91. Dice: sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Y leamos también ahí entonces el 14. Dice el 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. ¿Lo pondré qué? En alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando es Dios el que nos libra, nota que lo que Él hace es que nosotros tengamos que pasar sobre el problema. Pastor lo compartía la semana pasada y la antepasada, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido ¿para qué? Y Dios no le dijo: tranquilo, no lo vas a zarandear. Y lo vas a zarandear, ¿sí? Pero tranquilo, yo voy a estar ahí para rogar, para que no falte tu fe. Entonces, cuando es Dios el que nos libra, note que Él hace que nosotros pasemos ahí por los problemas, que los afrontemos. Él no está diciendo: tranquilo, tranquilo, que no lo voy a dejar que pase por el problema. Olvídese de eso, eso no va a pasar, ¿sí? Lo vamos a pasar, lo vamos a afrontar, pero vamos a estar ¿con quién? Él va a estar ahí. Como cuando le dijo a sus discípulos: ¿sí? Pasemos al otro lado, y se montó en la barca. ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¡Qué tempestad! ¡Qué cosa tan fuerte! ¡Ay! Maestro, no temes que perecemos. Pensaban que iban a morir. ¿Y Dios qué les había dicho? Vamos a pasar ¿a dónde? Eso era suficiente para ellos. ¿Qué les había dicho? Entonces, hermano, hermana, no sé qué estás pasando, pero Dios te ha dicho: vas a pasar al otro lado. La cosa está dura, quizás se ponga más dura, ¿sí? Pero vas a pasar al otro lado. Hace lo que pase. Entonces, lo que pasa es que estando ahí en el asunto, estando ahí en el problema, pasando por encima del problema, tú vas a ver cómo Dios te da la victoria. Él no te va a elevar por encima de eso, ¿sí? Ahora, el versículo 14, ya llegué allí donde quería. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Por cuanto ¿qué? Cuanto ha conocido mi nombre. Ahora sí, hay un nivel mayor. Un nivel mayor al de ser librado de los problemas. Hay un nivel mayor al de ver cómo
suceden las cosas y recibo el milagro y recibo la sanidad y recibo la provisión y me dan el trabajo y salgo adelante y libro aquella situación. Maravilloso. Y venimos contentos. Hey, pastor, ¿cómo le parece? ¿Se acuerda que le estaba diciendo y usted estaba orando y no hay qué? ¿Cómo le parece que recibí el milagro? Dios me escuchó, Bonito eso, ¿sí? Pero hay un nivel mucho mayor que ese. Y es en el que quisiéramos estar viendo a toda hora milagros, pero hay un nivel mucho mayor. Y es que el deseo de las personas, el deseo mío por salir de los problemas, jamás, pero jamás puede ser mayor que el deseo de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuanto más de ese deseo esté en mi vida, más grande, más se va a ensanchar esta vasija y mayor será la capacidad para poder estar preparados para vivir una vida en lo espiritual, en lo sobrenatural. Más preparados. Es decir, a veces, como te lo leí ahorita, el deseo de salir del problema es tan grande que supera mi deseo de estar con Dios. La angustia, todo lo que empieza a embargarme, a minar mi mente, mi corazón, toda esa zozobra, ese afán, esa ansiedad, es tan grande que el buscar a Dios no supera eso. El descansar en Dios no supera eso. El venir a Él no se iguala a esa ansiedad que me está embargando. Y hay algo que necesitamos comprender, y es que si las circunstancias no cambian, lo que Dios quiere es que yo cambie. Porque si tu circunstancia cambia, pero yo no cambio, no pasó nada. Por eso el deseo de estar con Él, de conocerle a Él, de poder discernir lo que Él está haciendo, lo que Él está hablando, aquello a lo que Él me está guiando y me está mostrando, ese deseo tiene que ser mucho mayor que el deseo de cómo salgo de este problema. El milagro, la sanidad, lo que fuere que sea, una cosa no puede ser superior a la otra. Él tiene que estar por encima de eso. El deseo, el buscarlo y el entender lo que Él está haciendo tiene que ser mayor que cualquier cosa en nuestras vidas. El nivel más alto que podemos tener o llegar es el de conocer su nombre. Porque ahí está diciendo, ¿sí? En el versículo 14, le pondré en alto por cuanto ha conocido que mi nombre. Ese es el nivel, otro nivel, bien precioso. Eso ya es otro nivel, eso es otra dimensión. O sea, conocer a Dios en cada uno de los aspectos de su carácter, en cada una de sus manifestaciones. Nosotros hablamos y decimos: Dios es supremo, Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es justo, un Dios de gracia, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿sí? Su divina providencia, Dios santo, Dios sublime, Dios inmarcesible, o sea, que no cambia. Hay aspectos del carácter de Dios que mencionamos y hablamos de ellos, ¿sabes? Dios quiere que eso no solamente lo conozcamos desde lo intelectual o desde lo teológico, sino que ese conocimiento venga por la revelación a nuestras vidas. ¿Cómo por la revelación? Por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, por la situación que estás atravesando, que ahí tú puedas decir: wow, ahora entiendo por qué Dios dice que Él es justo. Lo pude entender en esta situación que estoy viviendo. No porque me lo dijeron, es que lo viví, lo sufrí, lo lloré. Ahora entiendo por qué dice que Dios es misericordioso. Lo viví en mi vida. Ahora veo por qué Dios es un Dios que no cambia. Tuve que
vivir este sufrimiento, este padecimiento, esta circunstancia fuerte, y ahí lo entendí. Eso es aprender por revelación. Y es en ese punto, es en esa dimensión donde Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, y no desde lo intelectual. Ahora sé por qué Él es sanador. Y viviste una etapa fuerte, y quizás lo que tenías físicamente no era tan grave como lo que estabas recibiendo en esa sanidad interior de tu alma y de tu espíritu, y pudiste decir: Dios es mi sanador. Lo experimenté, lo viví. Él me dejó ver lo que Él es por revelación en mi vida. Ese es el punto, hermano. Ahí es donde Él quiere que nuestras vidas lleguen a conocerlo por revelación divina en cada cosa que nosotros estemos viviendo. Si yo puedo entender que en cada cosa en mi vida hay un mensaje y hay una revelación divina para mí, estaré conociendo su nombre. Y por eso Él dice ahí: le elevaré, le levantaré, porque ha conocido mi nombre. Porque Él sabe, Él ha sabido, hablando de ti y de mí, he sabido que lo que estaba viviendo era un mensaje para mi vida, incluso aquello que yo lo consideraba quizás malo. ¿Cómo voy a conseguir entonces verle a Él? Lo que va a pasar es que después de que tú y yo superemos esa situación que yo la veía como negativa, es que yo voy a salir de ahí más elevado. No vas a seguir siendo igual. Te has elevado espiritualmente, porque fue ahí donde lograste encontrarte con Dios cara a cara. ¿Recuerdan a Jacob? Cuando tuvo que pelear allí con el ángel, un varón, toda la noche, y salió de allí un poco rengo, cojeaba, pero ¿qué dijo él? Vi a Dios cara a cara. Y desde ese momento ya no se llamó más Jacob. ¿Cuál fue el nombre que le puso Dios? Israel. ¿Quién es Israel? El que pelea con Dios, no contra Dios, sino con Dios. Tenemos que vivir nuestro propio Peniel y encontrarnos con Él y entender que es peleando con Él, y eso va a dejar marcas en tu vida y en mi vida. Jacob quedó con una marca toda su vida, de manera tal que cuando nos encontramos con Dios y nuestras vidas son transformadas y le conocemos y le vemos y conocemos su nombre, nuestra vida queda transformada, nuestra vida queda tocada. Quedan cosas ahí que nadie las puede borrar, nadie las puede quitar. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios. Bendito eres, Padre. Tú eres maravilloso. Yo soy el que no te entiende, Dios. Yo soy el que soy corto de vista espiritual, de entendimiento espiritual, de oídos espirituales. Tú me hablas de tantas maneras. Yo realmente, a mí me cuesta escuchar, pero creo que hoy, por tu palabra, algo tiene que quedar en mi corazón, algo tiene que quedar en nuestras vidas. Y quizás estás haciendo cicatrices en mi vida, pero son necesarias, porque la tristeza que es según el mundo
Dice la Escritura que esa tristeza produce perdición, pero la tristeza que viene de parte de Dios es para vida eterna. Entonces, si estás hiriendo mi vida y dejando ahí una cicatriz, qué lindo es saber que tú abres la herida, pero también tú la sanas. Y que esa circunstancia que está dejando ahí una marca, esa marca es sencillamente mi historia con mi papá. Ya no es más la historia de Adán, o la de Moisés, o la de Abraham, o la de Daniel, o la de José, o la de David, o la de Mateo, la de Andrés, la de Felipe. Ellos tuvieron su historia contigo. Ahora tú quieres que escribir tu historia conmigo, y que también yo tenga algo que contar de mi experiencia a tu lado, de lo que viví a tu lado, de cómo fui quebrantado a tu lado, de cómo conocí tu nombre, de cómo me di cuenta que tú eres Dios de gracia, de bondad, de justicia, de misericordia, perfecto, que tú eres Dios inmarcesible, inmutable, que tú eres Dios de toda gracia, de todo favor, que tú eres Dios incomparable, que tú eres Dios bondadoso, sanador, que tú eres Dios proveedor. Tú quieres que yo escriba esa historia a tu lado y que pueda contar de tus hechos en mi vida y no en la vida de otros. Necesito ser elevado a un nivel más alto. Y necesito, Dios, dejar este pensamiento terrenal, esta visión terrenal, donde me enfrasco y me quedo ahí mirando alrededor solamente las circunstancias naturales, como si yo fuera un ser natural. Se me ha olvidado que soy un ser espiritual y que mis experiencias son espirituales, y que me estás hablando y que me estás guiando y que te estás manifestando a mi vida, porque tú, Señor, me quieres enseñar, porque tú, Señor, me quieres guiar, aun cuando ande en valle de sombra de muertes, aun cuando ande en medio de la oscuridad, en medio de pestilencia, aun cuando el panorama sea oscuro y sombrío, duro y fuerte, tú has dicho: yo estaré contigo, te levantaré por cuanto has conocido mi nombre. Ahí estás, Dios, dejando ver esa inmensidad y esa gracia tuya. Te alabamos, Señor.